Muy bien. Pues eso, vamos a intentar meditar en lo que la Escritura nos dice de Dios. Una de las cosas que hemos visto en estos estudios es que creemos que Dios es infinito, que no se le puede abarcar o limitar, ni siquiera con una... a Dios no se le puede limitar con una definición. Pero por otra parte, como una vez una amiga estudiante, compañera de estudios, hizo en un trabajo, Dios ha querido, en un sentido, autolimitarse para revelar a nosotros cómo Él es. Si el Señor tuviera que decirnos cómo es Él en sus términos, se nos escaparía. Pero Él ha querido descender a nuestro lenguaje humano y darnos algunas características de su persona para que nosotros tengamos unas nociones. Entonces eso sí es lo que queremos conocer. Entonces estamos hablando de los atributos de Dios, características que son propias de Dios, que hacen a Dios Dios, o que identifican a Dios como Dios, mejor dicho. Entonces hemos estado viendo que Dios es espíritu, Juan 4:24, ese es muy fácil, que Dios tiene personalidad. Cuando decimos personalidad no nos referimos a un cuerpo humano, sino estamos hablando de que Dios no es una energía, no es electricidad, no es... Dios no es inteligencia personal. Por ejemplo, cuando hablamos, habéis oído la expresión de diseño inteligente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño inteligente, si habláramos con el mundo o con los científicos, pues dirían, bueno, casi lo podemos aceptar mientras no sea personal. Porque claro, las leyes de la naturaleza, cómo el universo se ha desarrollado, cómo continúa, pues casi podrían hablar de la madre naturaleza, ¿no? Por sus principios, sus leyes y tal. Pero nosotros decimos, no. En primer lugar, Dios lo llena todo, pero es distinto de todo. O sea, no podemos identificar a la naturaleza con Dios. Eso sería animismo. Decir que Dios es este árbol, Dios es una nube, eso sería animismo. Y decir que Dios es una energía que lo permea todo, sería panteísmo. Sería decir, pues eso, Dios es todo, Dios es energía, y nosotros decimos, no. Dios lo llena todo, pero es distinto que el universo. Dios creó al universo, muy diferente. Y luego, en cuanto a personalidad, eso, Dios no es una energía, sino que es una persona que siente, que discierne y que quiere ser tratada como una persona importante. Vale, y hemos estado viendo también que Dios es infinito, ¿vale? Eso, ahí es donde nos quedamos, infinidad. Dios no está limitado, ni por espacio, ni por tiempo. Es infinito con respecto al espacio, con respecto al tiempo. Si queréis estos PowerPoints os los puedo pasar, Y es también, bueno, eso, con respecto al tiempo. Es infinito en su capacidad de conocer. Dios lo conoce todo. A lo mejor la pregunta podría ser, si Dios conoce todas las cosas, ¿cómo puede olvidar nuestros pecados? Venga. Porque es misericordioso. Porque Él perdona. O sea, Porque olvidar es en el sentido de no tomar en cuenta. Eso es, o sea, Dios, cuando dice que Dios perdona o que ha olvidado nuestros pecados, no está diciendo que no, porque Dios conoce todas las cosas. Lo que pasa es que ha escogido no mirarlos como una causa en contra de nosotros, porque están perdonados, ¿no?
Entonces, bueno, eso es como es Dios. Dios es infinito también en su capacidad de obrar. Esto es importante, aunque luego nos tropezaremos con la responsabilidad humana, ¿no? Pero Dios, como dice, lo dijo aún Nabucodonosor en el libro de Daniel, el capítulo 2, ¿quién hay que, o en el capítulo 9, ¿quién hay que le diga qué haces? Entonces, no, Dios hace según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que lo estuvimos viendo el otro día. Dios es todopoderoso. Por eso cuando el Señor Jesús, Apocalipsis 1, por ejemplo, se revela a Juan como el todopoderoso, pues hablamos de atributos de Dios. Hablamos de Jesús mostrándose como Dios. Infinito en su capacidad de obrar. Dios nunca es frustrado en lo que desea hacer. Cuando hablamos de la responsabilidad del hombre, mi convicción, según sale de la Escritura y la de muchísimos creyentes, es que Dios ha escogido hacernos partícipes de la historia de la humanidad y de sus propósitos. O sea, si el Señor nos dice que vayamos y llevemos el Evangelio, si el Señor nos quiere usar, si nos ha dado dones, si para Dios es importante lo que una persona haga, porque leemos la Escritura y vemos que Dios responde oraciones. Uno de los ejemplos que podemos tener fáciles, rápidos, es el rey Ezequías. Cuando el Señor le dice: Ezequías, pon tu casa en orden porque vas a reunirte con tus padres. Y entonces Ezequías clama al Señor y pide al Señor, y al final el Señor dice: bueno, vale, y le concedió esa petición. Entonces podríamos decir: no, es que el Señor ya sabía que le iba a pedir. Bueno, pero no creo que debemos de entrar en esas dinámicas de determinismo. Pero el Señor nos ha querido hacer partícipes, nos ha querido hacer partícipes de sus planes, nos ha querido dar la oportunidad de obedecerle, de seguirle, y uno de los básicos, lo veremos hoy, atributos morales de Dios, es que Dios recompensa, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es un Dios moral y Él nos llama y espera que nosotros respondamos. Entonces, Él lo podría hacer sin nosotros, pero escoge hacernos partícipes. ¿Tenías algo? Sí, que el no contemplar la participación es determinismo. Exacto, exacto. Y algunos sistemas de teología, algunas ramas calvinistas así muy extremas, parece que nos quieren hacer pensar en un Dios así, ¿no? Buscando la soberanía de Dios y exaltar a Dios, parece que quitan del hombre la capacidad de hacer. Entonces creo que quizás es un paso que no debemos llegar y no necesitamos llegar. Bueno, Dios no obra, esto es donde dejamos el domingo pasado. Dios no obra ni arbitraria, ni ilógica, ni contradictoriamente, sino únicamente que obra lo que es propio objeto de su poder de acuerdo a sus promesas y de acuerdo a su carácter justo. O sea, Dios no puede pecar, pero eso no es una limitación al poder de Dios, sino es una fortaleza, ¿vale? Y Dios no está obligado o condicionado a obrar o prometer. Bueno, a esto no lo hemos visto. La constancia, todavía seguimos con características naturales de Dios, todavía no hemos llegado a sus atributos morales. Entonces, Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que Dios no cambia. A mí me gusta Santiago 1:17, invariable, eso es. Invariable, inmutable. Santiago 1:17 es un versículo muy bonito, recuerdo memorizarlo cuando era joven.
Santiago 1.15, lo siento por eso que pone has de... Sí, lo siento, se me escapó. Santiago 1.17, alguno que lo vea. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra ni variación. Perdón, ¿ni sombra? Ni sombra de variación. Eso, o sea, no hay ni cambio, o otras versiones dicen mudanza o cambio, ni siquiera una sombra de variación. O sea, Dios permanece el mismo. Eso es una maravilla para nosotros como creyentes. Creo que lo dije el domingo pasado. Esto no lo dimos, ¿verdad? No. Pues esto para nosotros debe ser un refresco, en el sentido de que nosotros como seres humanos a veces nuestras emociones cambian, ¿no? Pero el Señor nos ama de la misma manera que nos amó cuando Jesús estaba padeciendo en la cruz. O nos amó igual cuando no le conocíamos. Nos amó igual cuando aceptamos al Señor y nos ama igual hoy. Él no ha cambiado. No ha cambiado en su amor, su bondad, sus propósitos. Entonces eso nos debe dar paz. Él es misericordioso y eso no cambia. Bueno, aunque nos estamos metiendo. El versículo de Números también es muy conocido. Santiago 1.17 y Números 23.19. Vamos a leerlo juntos. Números 23.19. ¿Conocíais Santiago 1.17? ¿Sí? ¿Alguien lo dice de memoria? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues este es igual, estoy seguro que lo conocéis. A lo mejor tendría que ir a los que no son tan conocidos, pero bueno, así os refresco la memoria para que sepáis dónde está. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? No, Dios es el mismo. La pregunta es, por ejemplo, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y ahora os voy a pedir que me expliquéis esto. Génesis 6:6. Venga. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Vale. ¡Guau! Acabamos de leer que el Señor no se arrepiente y aquí dice que se arrepiente. Además escrito por la misma persona, ¿no? Porque es Moisés el que escribe. Antropomorfismo, bueno, ¿sabemos lo que hablamos cuando decimos un antropomorfismo? Explícate. Intenta explicar con palabras humanas que entendamos un comportamiento de Dios, pero ahí lo estamos limitando. Sí, eso es un antropomorfismo. O sea, usa figuras humanas para comunicarnos cómo es el Señor o cómo es su trato, ¿no? Bien, podría ser, pero hay algo más en este pasaje. ¿Alguien se atreve? Bueno, una forma de escritura hebrea, de hecho es que es una forma poética. ¿Cuál es? La de usar dos frases paralelas que quieren decir lo mismo y una explica a la otra. Entonces, aquí dice, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Entonces, esa segunda frase es una interpretación de la primera. Entonces, cuando dice aquí, o en Números, cuando dice que Dios no es
hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, podemos decir, vale, Dios no se arrepiente del pecado como los hombres, porque Dios nunca ha pecado. En segundo lugar, Dios no se arrepiente de cosas que haya hecho como si dijera, he hecho mal, tengo que volver atrás. No. Lo que pasa es que aquí lo que está expresando es el pesar del Señor, y no porque Dios hubiera cambiado en nada, sino porque el corazón, la actitud de Dios hacia el pecado es la misma. Entonces es el hombre el que cambia y se pone en un lugar diferente. Entonces, aquí en este lugar el hombre se había degradado tanto. ¿Quién es el que cambia? ¿Dios? No, es el hombre. Entonces, Dios sigue teniendo la misma actitud hacia el pecado. Es el hombre el que ha cambiado, y entonces surge esa actitud de parte de Dios al hombre, y le duele su corazón, pero no es una contradicción. De hecho, es la misma persona que escribe los dos textos. Otro pasaje más agradable. Vamos a mirar en Jonás. Jonás, en los profetas menores. Entonces, capítulo 3. Versículo 10. ¿Conocéis la historia de Jonás? Jonás, bueno, el Señor lo envía a Nínive. Interesante cuando el pueblo de Dios, estamos en el comienzo de un declive que acabará con la cautividad, y mientras el Señor trata con su pueblo, pero Dios tiene misericordia a naciones aún paganas, y entonces envía a Jonás, y Jonás no quiere, no quiere porque, bueno, no sabemos todos los motivos. Yo una vez escuché a un profesor de Biblia que su explicación me hizo ver el libro de Jonás de otra manera, y me ayudó. Siempre no lo tomo como inspirado, pero me ayudó. Dijo a la clase que él veía a Jonás como un judío que era tan celoso de su cultura judía, su naturaleza judía como pueblo de Dios, que no quería que otros pueblos tuviesen relación con Dios. Y si otros pueblos querían tener relación con Dios, tenían que pasar por el judaísmo. Entonces, eso de ir a otra ciudad pagana para predicar que se arrepientan, solo faltaría que se arrepientan y Dios los perdona. Pues no, que los queme o que el Señor los juzgue. Esa era la inquina de Jonás, que luego se muestra en la calabacera y tal. No lo sé, esto no es inspirado, pero me parece que al leer Jonás algo de esto es posible que existiera. Pero bueno, en el capítulo 3, después de que Jonás vuelve a Nínive, dice, vio Dios lo que hicieron. O sea, que se arrepintieron, cilicio, ceniza, o sea, realmente se arrepintieron, oyeron el mensaje de Jonás. Tremendo, ¿no? Se convirtieron de su mal camino, y dice, se arrepintió Dios del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Entonces, ¿cómo hemos de tomar aquí el arrepentimiento de Dios? Arrepentimiento en comillas. También significa compadecerse. Sí. En este caso, explícitamente significa que el castigo que iba a mandar no lo envía. O sea, hay un cambio por parte del Señor. Pero él esperaba en cierta manera eso.
eso, porque si envió a Jonás era para ver si ocurría eso ciertamente, ¿no? Sí. Porque él ya no tenía predisposición para castigar, porque envía a Jonás para evitar eso. Sí. Depende un poco del, lo que ha dicho, de la actitud, el cambio de actitud del pueblo. Eso es, en este pasaje, o sea, lo que estamos cuando Números dice Dios no es hombre para que mienta, o sea, para que diga una falsedad, cuando la realidad es otra. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, o sea, de que se eche atrás de su voluntad, sus propósitos, etc. Entonces, esto no tiene que ver con unos planes eternos de Dios acerca de enviar a su Hijo a morir por nosotros, o de sus planes de que nazca el Mesías, sus planes de... No, esto tiene que ver con el trato de Dios con una ciudad. Entonces, la naturaleza de Dios es santa, y como santo, cuando hay pecado, es natural que de Dios surge una reacción en contra del pecado. Entonces, si un hombre, una persona, una nación, una ciudad, se pone en el lugar del pecado, recibe de Dios la ira, el castigo, el juicio. Si se arrepiente porque Dios lo llama y se pone en otra posición delante de Dios, Dios no cambia, es el hombre el que ha cambiado. Entonces, esto es una expresión, quizás ahí hablaríamos expresiones humanas que nos expresan un cambio de actitud. Pero el cambio de actitud no la ha tenido Dios porque Él haya cambiado en su personalidad, en su actuación contra el pecado, en su... No. Si la cambia el trato de Dios, es porque el hombre ha sido el que ha cambiado. ¿Sí? Es el mismo trato que ha tenido siempre con su pueblo. Si me obedecéis, recibiréis bendición. Si no me obedecéis, recibiréis mi ira. Eso es, entonces Dios no cambia. O sea, no es que diga, no, es que ahora te voy a... No. O sea, si cambia es porque el hombre, en este caso, obedece o escucha la voz del Señor, ¿no? Vale, bien. Entonces, ¿cómo entender cuando parece un cambio? Pues algunos son antropomorfismos, son representaciones de Dios como si fuera una persona para que podamos entender, o son emociones expresadas desde una perspectiva humana. O son lo que estamos hablando de que no es Dios el que cambia, sino es el hombre que se arrepiente o que se aparta de Dios, y entonces el trato de Dios cambia, ¿no? El libro de Oseas, cuando dice, ten hijos y llama a tu hijo Loruama y lo tal, que no es mi pueblo, no es... Entonces, ¿quién ha cambiado? ¿Dios? No, ha cambiado el pueblo de Israel, y Dios sigue, su santidad sigue siendo la misma. Bueno, pero Jesús a veces tenía actitudes parecidas a las nuestras por empatía a nosotros también. Bueno, No yo lo sé. vi en una predicación. Ya. Yo sé, yo te lo comento, Sí. te lo oí. Sí, Por ejemplo, cuando murió Lázaro lloró por empatía a los humanos, porque él ya sabía que iba a resucitar. ya. Bueno, Dicen que algunas características de Jesús, sobre todo en la tierra, fue por empatía a los humanos, para que lo entendiéramos. puede ser. Bueno, yo lo oí... Sí, no, y sí, no pasa nada, sé que se dice así. De hecho, el este de Jesús lloró, es el versículo más breve de la Escritura, y precisamente por eso no nos da mucha explicación. Entonces, ahí está, digamos, cómo lo podemos nosotros entender. Entonces sí, puede ser que el Señor, como una empatía a lo que es el hombre, pues compartió ese dolor. Puede ser, yo no digo que no. Estaba como estado de hombre, por lo tanto tenía también sentimientos. Sí, Que pero... tendría que ver más con la compasión, ¿no? Sí, No sé, Por el yo- término empatía, En el hebreo pone todo también, ¿no? Por eso le canta a nosotros para que podamos, porque también es para que no entienda, en hebreo lo explica Por empatía, bastante. lo que yo digo. sí. Sí, De sí. todas maneras, también yo he escuchado hermanos decir que por el entorno, por las palabras que se usan, que había cierto grado de indignación
por la tristeza de ver las tristezas humanas, ¿no? Que no, o sea, que como que todo el entorno parecía que se resistía a creer que el Señor podía resucitarlo, ¿no? Entonces también he oído eso. Que lloró por eso, porque... Sí, o sea que su llanto no fue solamente un llanto de tristeza, sino también que había algún elemento de indignación porque cercanos se resistían a creer que Él era la resurrección y la vida. Entonces, bueno, yo, mi consejo personalmente, en esos pasajes que no podemos a ciencia cierta decir por qué sí o por qué no, los dejaría como algo interesante, pero iría con cuidado de no colorear toda la persona de Jesús con ese trazo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque no, o sea, tenemos que fundar nuestra convicción de Jesús en lo que realmente sabemos. Y algunos pasajes que a veces no es claro, hay otros textos que hablan de las emociones de Jesús y a veces no siempre está claro por qué o por qué, y lees varios libros y puedes ver diferentes posturas. Entonces yo no digo que una sea o no sea, no lo sé, pero cuando formo mi concepto del Señor procuro que las características fundamentales son las que sí sabemos y no las que hay una variación. Pero bueno, he querido tomar ese tiempo para hablar de esas veces que dice la Escritura que el Señor se arrepiente. Hay cambios aparentes que pueden ser nuevas etapas en la realización de los planes de Dios. Eso es muy claro con la ley y la gracia. No es lo mismo con la ley que con la gracia. La ley, como dice Hebreos, era la sombra de los bienes que habían de venir. O sea, era la preparación, era el ABC, los rudimentos del trato de Dios con su pueblo. Entonces, hay una diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo, aunque también hay una continuidad en el carácter de Dios, en lo que significa santidad, lo que significa piedad, majestad de Dios. Hay muchas cosas que permanecen, pero hay otras que digamos, han cobrado una nueva dimensión por causa de la obra de Cristo. Algunos cambios son porque el hombre cambia su postura hacia Dios, es lo que hemos dicho, ¿vale? Y otra cuestión también importante, inmutabilidad no significa inactividad, o sea, no significa pasividad o esterilidad. Dios es dinámico y activo, pero consistente y coherente con su naturaleza y sus planes, de tal manera que podemos depender del Señor. Por ejemplo, primera de Juan 1:9, podemos depender del Señor. Este versículo también os lo sabéis de memoria, ¿no? Primera de Juan 1:9. ¿No os acordáis cuál es? Abogado tenemos con el Padre. No, ese es capítulo 2, versículo 1. Confesamos nuestros pecados, te despide. Eso es. Eso es. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el Señor es coherente con lo que Él ha hecho, ¿no? Y si Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, Él es coherente con su gracia. Tiene una misma actitud, su naturaleza moral, que ahora veremos, no cambia. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a atributos morales. Hemos visto los que son de su naturaleza, de su persona, y ahora vemos la pureza moral de Dios. Y bueno, se habla de santidad, de integridad, lo veremos después, integridad, y luego de su amor. ¿Dónde está? Es que me he ido. Su santidad, su integridad y luego su amor. ¿Qué tiene que ver con santidad? Tiene que ver con su separación del pecado.
básicamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver con integridad? Hablamos de la fidelidad de Dios, de la veracidad de Dios. Hay varios aspectos dentro de esa palabra. A veces, pues, si miras un libro y miras los atributos de Dios, pues tienes listas muy grandes. Este libro los clasifica en varias y, bueno, a mí me gusta, creo que me ayuda. Entonces hablamos de su pureza, integridad y luego su amor. Y dentro del amor de Dios hablaremos de su benignidad, hablamos de su gracia, su misericordia, y esa es esa actitud de Dios hacia el universo. Bien, ¿qué entendemos por santidad? Hay dos aspectos de la santidad, lo he dicho varias veces en varios mensajes y cosas. ¿Qué significa la santidad de Dios? La trascendencia es el apartado y la pureza. Eso es. Hay un aspecto de la santidad que significa estar separado de. O sea, los utensilios del templo, el aceite del templo, ¿qué pasa? ¿Que no tenía pecado? No. Pero, ¿por qué era santo? ¿Qué significaba que el aceite o que las vasijas o que eran santos? ¿Qué significaba? Que se apartaba para el uso. ¿Qué tiene que ver eso en la vida del creyente? Cuando dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Ese aspecto, ¿qué tiene que ver? Apartados del mundo. Apartado del mundo también. ¿En qué sentido? Y de pecado. ¿Solo? Para el servicio. Bueno, Eso es. O sea, cuando hablamos de la santidad del creyente, por eso me gusta parar y expresar esos dos aspectos de la santidad de Dios y que también debe ser para nosotros. Hay un aspecto que es de la pureza, o sea, su pureza moral, ¿no? Que Dios no puede ver el pecado, no puede tener por inocente al culpable, dice no. O sea, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, dice la Escritura. Entonces eso queda claro y nosotros como creyentes debemos huir del pecado. Pero hay ese otro aspecto que es que Dios es diferente, apartado del mundo. ¿Os acordáis ese versículo que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía? Puro, santo y Apartado del mal. apartado de los pecadores. Y dices, ¿Jesús era apartado de los pecadores? Si comía con ellos, bebía con ellos, estaba con ellos. ¿En qué sentido es apartado? Para servir. Él estaba con... Que era para distinto, servir con ellos. diferente. O sea, que él no era un pecador. Entonces, el creyente igual. Está claro, hemos de apartarnos del pecado, pero hay otro aspecto que es importante y es que hemos sido santificados para él. Entonces, cuando, por ejemplo, los jóvenes adolescentes crecen en nuestros hogares y nos dicen, oye papá, ¿y qué hay de malo en lo que sea, no? Y dice, hombre, pues nada. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en un domingo irse a la playa? ¿Hay algo de malo? No. ¿Hay algo de malo en irse al campo y hacer una paella un domingo? No. Pero como creyentes decimos, hombre, si podemos hacerla el sábado y el domingo, que es el día del Señor, lo separamos para usarlo para el Señor, pues es también parte de lo que Dios espera de nosotros. Que nuestras vidas están santificadas para Él, para su uso, para su servicio. Entonces, aun si son cosas que no son malas en sí mismo, está bien, nosotros hacemos lo que, o queremos hacer lo que agrada a Dios y lo que sirve a Dios. Entonces no nos sirve vivir por ese principio de ¿y qué hay de malo en? Bueno, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Esa es la mejor pregunta, ¿vale? Bien, dos aspectos: singularidad, Dios está totalmente separado de la creación. Vale, Isaías 57:15, ese versículo os lo he leído varias veces, os he dicho que es uno de mis favoritos, además que es un versículo que aparece en varios atributos de Dios. Uy, nos tenemos que ir. Y casi no hemos empezado ni los atributos morales. Ay.
57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estupendo, fijaos en esa apelación a el santo. Y ahí tenemos esos dos aspectos de la santidad de Dios. Dios es el alto y sublime, o sea, ahí empezamos a ver esa separación de lo que es mortal y humano. Habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Lo que lo identifica es que es un ser aparte del mundo, en su pureza, en su perfección. Y luego, habito en la altura y la santidad. Vale, nos quedamos ahí, vamos a orar y nos marchamos. Pero muchas